Reciban un cordial saludo, estimados estudiantes. Bienvenidos a la asignatura de Estudios Sociales. En esta ocasión nos vamos a enfocar en estudiar lo que corresponde a los derechos civiles. Esto se da durante el siglo XX, en donde nosotros nos damos cuenta que se viven intensas luchas en Asia y África para que sus territorios dejen de ser colonias. Estas fueron rebeliones que defendían un espíritu nacionalista e independentista, pero que además combatían con el racismo y la discriminación. Por décadas, diversas luchas contra las formas de violencia se desarrollaron dentro de los mismos países llamados del primer mundo, lo cual genera lo que conocemos como el problema del racismo y la creencia de la superioridad blanca. El sistema colonial en América entre los siglos XVI y XIX, en Asia y África en los siglos XVI y XX, no hubiera sido posible si las grandes potencias mundiales no hubiesen estado convencidas de su superioridad ante los demás territorios. Europa, al ser el continente rico y poderoso de tecnología y armamento, se atribuyó la supremacía como líder del mundo y ejemplo para los países más pobres. Esto significó el derecho de invadir otros territorios para beneficios de sus recursos naturales y aparentemente llevarles el desarrollo. Además, al ser países de población mayoritariamente blanca, creían que eran mucho más evolucionados que otros pueblos. Los blancos eran vistos como más inteligentes, civilizados y bellos, mientras que cualquier otro color de piel era considerado desagradable e inferior, tal como ocurrió en América Latina o en África. Estas ideas se introdujeron también en Estados Unidos, que, a pesar de haber sido independizado de Gran Bretaña, tener un gobierno y un pueblo que defendía las ideas de libertad de los hombres, no consideraban a los afroamericanos como iguales ante los blancos, por lo que se crea el movimiento de los derechos civiles en contra del segregacionismo. Como derechos civiles se entienden como las capacidades que les permiten a las personas ser iguales a todas a las demás ante la ley y por lo tanto no ser discriminadas ni excluidas, así poder participar en la vida social y política de un país. A lo largo del siglo XX, muchos grupos de personas comenzaron a protestar para que sus derechos civiles fueran respetados. Por ejemplo, las mujeres discriminadas durante décadas en la mayoría de países desarrollados y no desarrollados han exigido sus derechos de votar, estudiar, trabajar, divorciarse o casarse con ellos quienes decidan. Aunque estos grupos proliferaron por el mundo, quien alcanzó notoriedad global fue el movimiento de los derechos civiles de Estados Unidos, que luchaba contra el racismo. En aquella época, las leyes de los estados del sur estadounidense eran tremendamente racistas y obligaban que los blancos y afroamericanos se mantengan alejados. Vivían en barrios separados, estudiaban en instituciones separadas e incluso no podían usar los mismos asientos en los autobuses, ni podían casarse entre ambas etnias. A esto se le llamó segregación racial y la cual fue legal en Estados Unidos hasta la década de 1960. Dos de los personajes destacaron contra la lucha de la segregación, que son Malcolm X y Martin Luther King. Malcolm X, el peleador, fue uno de los más importantes afroamericanos en la historia estadounidense. Hijo de un defensor de derechos humanos que fue asesinado, creció en diversos hogares de acogida alejado de su madre y a quien el gobierno de Estados Unidos decía incapaz de cuidar a sus hijos. Por ello vivió cerca de la violencia, la falta de oportunidades que enfrentaba su pueblo, no tuvo buena educación y a pesar de ser un excelente alumno, abandonó el colegio para ser discriminado. Eh,
Desempeñó diversos trabajos, los cuales eran mal pagados e incluso se involucró en actividades delictivas que estuvo posteriormente en prisión. En la cárcel, él comienza a autoeducarse y leyó intensamente, se unió a la religión del Islam y una vez en libertad integró la Nación Islam, en donde la agrupación política religiosa proponía la organización de afroamericanos que están en lucha de la discriminación, pues se los consideraba como una población moral e intelectualmente inferior a las demás. En este proceso cambió su apellido a X, lo que significaba que abandonaba el nombre de esclavo, y también se declaró comunista debido a su carisma y energía. Se volvió rápidamente un líder con mucha popularidad, atrayendo numerosas personas a su lucha. Malcolm X defendía los derechos de los afroamericanos a la lucha en contra el racismo de forma muy enérgica e incluso promoviendo el desprecio y violencia a los blancos, lo que le costó varios enemigos y su salida de la Nación del Islam. Sin embargo, aunque mucha gente no estaba de acuerdo con sus opiniones, fue el responsable de promover la autoestima en los afrodescendientes y el orgullo de sus raíces africanas, por lo cual viajó por el mundo difundiendo su mensaje especialmente en el continente africano. Él posteriormente muere asesinado en el año de 1965 sin que haya quedado claro quién fue el que lo mató. Otro de los representantes máximos de la lucha al racismo tenemos a Martin Luther King. Durante la misma época en la que Malcolm X peleó por los derechos de su pueblo, otro religioso hacía lo mismo, el reverendo Martin Luther King, el cual era el opuesto a X. Era un pastor cristiano de una iglesia bautista, respetuoso a la ley, que se había graduado de la universidad y además era pacifista. Sin embargo, compartía con X el tener una vida marcada por el odio racial y sobre todo la posición blanca estadounidense. En 1995, en la ciudad estadounidense de Montgomery, en el estado de Alabama, el activista de los derechos humanos Rosa Parks subió a un bus y se negó a sentarse en la parte de atrás, la cual era designada para la población afroamericana, razón por la cual fue arrestada por la policía. Esto motivó a King a liderar una campaña contra los autobuses y que eligieran la libertad de los Parks. Por ello ganó notoriedad en la lucha de los derechos de su pueblo. A partir de allí, King lideraría una serie de protestas pacíficas con el fin de acabar con la segregación racial. Además, motivó a la gente a que protestara contra la guerra que Estados Unidos había emprendido contra Vietnam del Norte, y también se interesó por el bienestar de los pobres sin importar su color de pelo o nacionalidad. No obstante, el cariño y respeto que tuvo del pueblo era igual al odio que despertó entre los blancos racistas. Numerosos ataques se produjeron hacia King, su familia y colaboradores con el fin de matarlo y dañar su desprestigio. También significó mucho los ataques hacia los afroamericanos en general, a pesar de que la lucha era dirigida a King y la cual a él no era violenta. Aún a costa de las amenazas, en 1965, el pastor se alió con una importante asociación de estudiantes para liderar la lucha de su pueblo a favor de que pudiese votar como cualquier ciudadano. Para expresar sus exigencias se organizaron en varias marchas, las cuales fueron reprimidas brutalmente por la policía y la población civil blanca. Sin embargo, las protestas fueron tan significantes para el gobierno estadounidense, el cual demoró mucho en aprobar el derecho de las votaciones sin discriminación. Por su lucha pacífica, gana el primer Nobel de la Paz en el año de 1946, pero 4 años más tarde es asesinado por una segregación de blancos mientras saludaba a unas personas desde un balcón.
Entre la lucha por diferentes derechos, Malcolm X y Martin Luther King son uno de los ejemplos de numerosos hombres y mujeres que pelearon a lo largo del siglo XX. Pelearon por sus derechos, por ser maltratados, y querían una igualdad ante cualquier persona. Con el paso de las décadas a lo largo del mundo, proliferan movimientos que pelearon por los derechos de las mujeres, los indígenas y los afrodescendientes, las y los niños de las personas con diversas orientaciones sexuales. En Ecuador, por ejemplo, los movimientos indígenas han conjugado un rol fundamental en la historia, la economía, la política del país, cambiando así totalmente la sociedad ecuatoriana. Bueno, estimados estudiantes, eso ha sido todo por el tema de hoy. Espero que se encuentren muy bien. Hasta luego.